Imagina que estás en tu auto y ves las luces rojas y azules detrás de ti. Tu corazón se acelera, las manos te sudan y lo primero que piensas es ¿qué hice mal? El oficial se acerca, te pide tu licencia y luego dice algo que cambia todo: vamos a necesitar que nos acompañe a la estación. En ese momento, en medio del miedo y la confusión, la mayoría de las personas no sabe qué puede hacer, qué debe hacer o qué derechos tiene realmente. Y esa ignorancia puede convertir una situación complicada en algo mucho peor. La gran mayoría cree que cuando la policía te detiene, tienes que responder todas sus preguntas, que cooperar significa decir todo lo que te pidan, que negarte a hablar te hace ver culpable. Pero la realidad es completamente diferente, y lo que estás a punto de descubrir puede cambiar por completo la forma en que entiendes tus derechos fundamentales. Porque no se trata de memorizar leyes complicadas ni de convertirte en experto legal. Se trata de entender 3 derechos básicos que todos tienen pero que casi nadie sabe cómo usar correctamente. Hoy te voy a explicar de forma simple y clara cuáles son exactamente tus derechos cuando la policía te detiene, qué significa cada uno de esos derechos en la práctica real, y cómo ejercerlos de manera que te proteja sin complicar innecesariamente tu situación. No se trata de ser rebelde ni de ponerte en contra de la autoridad. Se trata de conocer las protecciones que la ley te otorga y saber exactamente cuándo y cómo usarlas. En este video veremos los 3 derechos fundamentales que tienes desde el momento en que la policía te detiene, por qué esos derechos existen y cómo pueden cambiar completamente el resultado de cualquier encuentro con las autoridades. También descubrirás por qué la mayoría de las personas renuncia a esos derechos sin darse cuenta y cómo evitar cometer ese error costoso. Porque al final, no se trata de tener suerte, se trata de conocer exactamente qué protecciones tienes cuando más las necesitas. Antes de comenzar este video, recuerda suscribirte y darle like. Lo primero que debes entender es algo fundamental que cambia toda la perspectiva. Tus derechos no dependen de que un oficial te los lea. Existen desde el momento en que naces como ciudadano, están protegidos por la Constitución y nadie puede quitártelos, ni siquiera si intentan hacerte creer lo contrario. El problema es que la mayoría de las personas solo conoce esos derechos de forma vaga, por películas o series de televisión, pero no entienden realmente qué significan ni cómo funcionan en la vida real. Y esa falta de conocimiento es exactamente lo que convierte encuentros con la policía en situaciones que podrían haberse manejado de forma completamente diferente. Cuando la policía te detiene, tienes 3 derechos fundamentales que debes conocer como si fueran tu propio nombre. El primero es el derecho a permanecer en silencio. Esto significa que no estás obligado a responder preguntas más allá de identificarte con tu nombre y proporcionar tu documentación básica. No tienes que explicar de dónde vienes, a dónde vas, qué hiciste hoy, con quién estabas, nada de eso. Puedes simplemente decir ejerzo mi derecho a permanecer en silencio y eso es completamente legal, válido y no puede ser usado como evidencia de culpabilidad en tu contra. Pero aquí está el problema. La mayoría de las personas no entiende que este derecho existe desde el primer segundo de cualquier encuentro con la policía. Muchos creen que solo aplica después de que te lean los famosos derechos Miranda, esas palabras que escuchas en las películas. Tiene derecho a permanecer en silencio, cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra. Pero la realidad es que ese derecho existe antes, durante y después de que te lo lean. La advertencia Miranda es simplemente un recordatorio formal que la policía debe darte cuando te arrestan y planean interrogarte. Pero tú tienes ese derecho todo el tiempo, siempre, sin excepción. El segundo derecho fundamental es el derecho a tener un abogado presente durante cualquier interrogatorio. Esto significa que si la policía quiere hacerte preguntas, tú puedes decir no responderé preguntas sin mi abogado presente y legalmente tienen que detenerse. No pueden presionarte, no pueden amenazarte, no pueden decirte que las cosas irán peor si pides un abogado. De hecho, pedir un abogado es una de las protecciones más fuertes que tienes porque ese abogado conoce el sistema, sabe qué preguntas debes responder y cuáles no, entiende las trampas legales y puede evitar que digas algo que te perjudique sin que te des cuenta. Y aquí está algo que muy pocas personas saben. Si no puedes pagar un abogado, el gobierno está obligado a proporcionarte uno sin costo. No importa si tienes dinero o no, ese derecho es universal. Por eso, cuando escuchas las advertencias Miranda completas, siempre incluyen esa parte: si no puede pagar un abogado, se le asignará uno. Eso no es un favor ni una cortesía, es un derecho constitucional que te protege sin importar tu situación económica.
El tercer derecho crucial es el derecho a preguntar si estás detenido o si eres libre de irte. Esto es enormemente importante porque no todas las interacciones con la policía son detenciones formales. A veces un oficial se acerca a ti en la calle, te hace preguntas, y tú no sabes si tienes que quedarte ahí o si puedes simplemente irte. La forma de saberlo es preguntando directamente: oficial, ¿estoy detenido o soy libre de irme? Si te dice que eres libre de irte, entonces puedes retirarte con calma. No tienes que quedarte, no tienes que responder más preguntas, no tienes que justificar por qué te vas. Simplemente te retiras. Pero si el oficial te dice que estás detenido, entonces ahí es cuando tus otros dos derechos se vuelven absolutamente críticos. Inmediatamente debes decir: ejerzo mi derecho a permanecer en silencio y quiero hablar con un abogado. Esas palabras simples activan tus protecciones constitucionales y crean un escudo legal a tu alrededor. A partir de ese momento, cualquier pregunta que te hagan sin tu abogado presente puede ser cuestionada después en un tribunal. Lo que la mayoría de la gente no entiende es por qué estos derechos son tan importantes. La razón principal es que durante un encuentro con la policía, especialmente si estás nervioso, asustado o confundido, tu capacidad de pensar claramente se reduce drásticamente. Tu cerebro entra en modo de supervivencia, tu instinto te dice que cooperes para que todo termine rápido, y en ese estado dices cosas que nunca dirías si estuvieras pensando con claridad. Por eso el derecho a permanecer en silencio es tan poderoso, te protege de ti mismo en el momento en que más vulnerable estás. Otro aspecto crucial que pocas personas consideran es que la policía está entrenada para obtener información. Saben cómo hacer preguntas que parecen inocentes, pero que en realidad están diseñadas para conseguir confesiones o admisiones. Saben cómo crear presión psicológica para que te sientas obligado a hablar. Saben cómo usar el silencio incómodo para que tú lo llenes con palabras. Y legalmente, pueden mentir durante un interrogatorio. Pueden decirte que tienen evidencia que no tienen, que alguien ya confesó cuando nadie lo hizo, que las cosas irán mejor si hablas ahora cuando en realidad pueden empeorar. Todo eso es legal, y funciona porque la mayoría de las personas no sabe que puedes simplemente decir que no. Cuando ejerces tu derecho a permanecer en silencio, no estás admitiendo culpa. No estás siendo poco cooperativo. No estás dificultando el trabajo de la policía. Simplemente estás usando una protección que existe precisamente porque los fundadores de la Constitución entendieron que sin ella, las personas podrían ser obligadas o presionadas a incriminarse a sí mismas incluso cuando son inocentes. Este derecho existe porque el sistema reconoce que en una situación de desequilibrio de poder, donde la policía tiene autoridad y experiencia y tú estás asustado y confundido, necesitas protecciones especiales. Lo mismo aplica para el derecho a un abogado. Cuando pides un abogado, no estás admitiendo nada. Estás reconociendo que el sistema legal es complejo, que las consecuencias de lo que digas pueden ser enormes y que necesitas a alguien que conozca ese sistema para proteger tus intereses. Los abogados existen precisamente para equilibrar esa desventaja. Ellos conocen la ley, conocen los procedimientos, saben qué evidencia es admisible y qué no, entienden las tácticas de interrogatorio y pueden evitar que caigas en trampas que ni siquiera sabías que existían. Y aquí está algo que muy pocas personas entienden. Incluso si eres completamente inocente, hablar sin un abogado puede complicar tu situación de formas que no imaginas. Puedes dar explicaciones que parezcan razonables en tu mente, pero que legalmente se interpretan como admisiones. Puedes contradecirte en detalles menores que después se usan para cuestionar tu credibilidad. Puedes mencionar información que te conecta con personas, lugares o eventos que no sabías que estaban bajo investigación. Todo eso puede pasar incluso cuando no hiciste absolutamente nada malo, simplemente porque no entendías las implicaciones legales de lo que estabas diciendo. Por eso es tan importante entender que tus derechos no son solo para criminales. Son para todas las personas, en todas las situaciones, porque el sistema reconoce que en el momento de máxima presión, cuando la autoridad se acerca a ti, necesitas protecciones que eviten que seas tratado injustamente o que te incrimines por error. No tienes que ser culpable de nada para ejercer tus derechos. De hecho, ejercerlos es simplemente ser inteligente y proteger tu futuro. Otro punto crucial es entender que una vez que ejerces tus derechos, la policía está legalmente obligada a respetarlos. Si dices ejerzo mi derecho a permanecer en silencio y quiero hablar con un abogado, el interrogatorio debe detenerse inmediatamente.
No pueden seguir haciendo preguntas, no pueden presionarte para que cambies de opinión, no pueden castigarte por haber ejercido tus derechos. Y si continúan interrogándote después de que pediste un abogado, cualquier cosa que digas después de ese punto puede ser inadmisible como evidencia en tu contra. Pero aquí está la trampa: tienes que ser claro y directo cuando ejerces tus derechos. No basta con decir, creo que tal vez debería hablar con un abogado, o no sé si debería responder eso. Tienes que ser específico: ejerzo mi derecho a permanecer en silencio y quiero hablar con un abogado. Esas frases concretas activan tus protecciones de forma indiscutible. No dejes espacio para interpretaciones ambiguas que la policía pueda usar para continuar el interrogatorio. También es importante mencionar que tus derechos aplican en cualquier lugar donde la policía te detenga: en la calle, en tu casa si entran legalmente, en tu auto, en la estación de policía. No importa dónde estés, esos derechos van contigo. Y no importa de que te acusen o de que sospechen, esos derechos son los mismos para todos. No hay situaciones donde pierdes automáticamente el derecho a permanecer en silencio o el derecho a un abogado, excepto en casos muy específicos relacionados con seguridad pública inmediata que son extremadamente raros. Lo más poderoso de entender tus derechos es que te dan control en una situación donde normalmente te sentirías completamente impotente. Cuando sabes que puedes permanecer en silencio, cuando sabes que puedes pedir un abogado, cuando sabes que puedes preguntar si eres libre de irte, entonces ya no estás a merced de lo que el oficial decida hacer. Tienes herramientas legales concretas que puedes usar para protegerte, y esas herramientas funcionan porque están respaldadas por la Constitución y décadas de jurisprudencia que las protege. Al final, la lección más importante es esta: tus derechos son reales, son poderosos y existen para protegerte en los momentos más vulnerables. No son conceptos abstractos ni frases bonitas escritas en documentos antiguos. Son protecciones concretas que puedes y debes usar cada vez que la policía te detiene. Porque en esos momentos, cuando el miedo y la confusión dominan, conocer tus derechos y saber cómo ejercerlos puede ser literalmente la diferencia entre proteger tu libertad o perderla por no saber que tenías el poder de decir que no. Ahora que conoces tus 3 derechos fundamentales, probablemente te estés preguntando, ¿y cómo los uso exactamente en una situación real? La respuesta es más simple de lo que parece, pero requiere que los practiques mentalmente ahora para que cuando llegue el momento estés preparado. Si la policía te detiene, lo primero que debes hacer es respirar y mantener la calma. Pregunta con respeto: oficial, ¿estoy detenido o soy libre de irme? Si te dicen que eres libre de irte, entonces retírate con calma. No sigas conversando, no des explicaciones adicionales, simplemente di gracias, que tenga buen día y vete. Si te dicen que estás detenido, inmediatamente di: ejerzo mi derecho a permanecer en silencio y quiero hablar con un abogado. Repite esa frase las veces que sea necesario. No importa qué preguntas te hagan después, no importa cuánta presión sientas, mantén esa postura. Puedes decir: entiendo, pero he decidido ejercer mi derecho a permanecer en silencio hasta que hable con mi abogado. No te involucres en discusiones sobre por qué estás ejerciendo tus derechos. No trates de explicar que no eres culpable o que no tienes nada que esconder. Simplemente repite tu declaración de derechos y mantente firme. Recuerda que ejercer tus derechos no es admitir culpa, es protegerte usando las herramientas que la ley te da. Si te llevan a la estación de policía, solicita hacer tus llamadas telefónicas permitidas. Llama a un abogado si conoces uno, o pide que te asignen un abogado de oficio. Llama a un familiar para informarle dónde estás. Pero durante esas llamadas, asume que están siendo grabadas y no discutas detalles del caso. Solo di dónde estás y que necesitas asistencia legal. Lo más importante es entender que tus derechos solo funcionan si los ejerces. No sirve de nada conocerlos si en el momento crítico el miedo te paraliza y terminas hablando sin abogado presente. Por eso es tan importante que visualices estas situaciones ahora, que practiques mentalmente qué dirás, que internalices estas frases hasta que se vuelvan automáticas. Tus 3 derechos fundamentales son simples pero increíblemente poderosos. Puedes permanecer en silencio, puedes tener un abogado presente y puedes preguntar si eres libre de irte. Esos 3 derechos, usados correctamente, pueden cambiar completamente el resultado de cualquier encuentro con la policía. No los subestimes y no renuncies a ellos por miedo a parecer poco cooperativo.
Tu futuro puede depender de que sepas usarlos en el momento correcto. Si este video te ayudó a entender algo que no sabías, compártelo con alguien que lo necesite. El conocimiento de tus derechos es una de las herramientas más valiosas que puedes tener. Nos vemos en el próximo video.